Hola, ¿cómo están? El 4 de julio se van a celebrar elecciones anticipadas en el Reino Unido. ¿Qué hay detrás de esta medida que asume el Premier de Reino Unido, Rishi Sunak? Hoy vamos a analizar todos los escenarios y los últimos movimientos geopolíticos. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar por esta razón nuestro mapa mundi y poder reflejar algunos datos para poder entender si Reino Unido está en una decadencia política o no. Identificamos a esta nación ubicada al noreste de Europa continental. Reino Unido es un territorio insular, recordemos, considerado en el orden imperialista una de las más importantes potencias. Tiene petróleo, gas natural, oro, entre otros recursos minerales. Y se destaca en la producción aeroespacial y de vehículos, así como en la industria farmacéutica y también el área de turismo. El poder ejecutivo británico lo ejerce la monarquía, actualmente liderada por el rey Carlos III. Lo vemos en la parte superior de la fotografía. El territorio es gobernado mediante un sistema parlamentario cuyo primer ministro es Rishi Sunak, en la foto del centro, elegido en octubre del año 2022, luego de Liz Truss, quien tan solo duró 44 días en el gobierno. Fue depuesta del cargo tras la dimisión de Boris Johnson. El premier Sunak anunciaba el pasado miércoles 22 elecciones anticipadas a celebrarse el 4 de julio. Según las últimas encuestas y los medios, reseñan que el premier está por debajo del Partido Laborista, liderado en este momento por Keir Starmer, el de la foto inferior. Se considera que desde Londres no se ha hecho lo suficiente para el bienestar que necesita el territorio y este anuncio anticipado podría estar ligado a la clase dominante británica y sus aliados de Estados Unidos para crear ¿qué? Un marco político y una nueva escalada en los conflictos en el mundo. Ucrania, Rusia, Irán, por mencionar algunos. Sumemos más datos para poder entender lo que está pasando en este país. Reino Unido es el segundo de la OTAN, sí, de esta organización transatlántica, que más gasta en defensa. Es el principal aliado, además del imperialismo estadounidense, y ha estado al frente de todas las escaladas de Ucrania. Ha enviado fuerzas especiales y tropas de entrenamiento hacia el régimen de Kiev. Ha anunciado que enviará también el mayor paquete de equipamiento militar británico de su historia. El gobierno monárquico ha amenazado con represión a las protestas que se han planteado en distintas ciudades contra el genocidio en Gaza y contra la ofensiva en Moscú. Su narrativa apunta también hacia una política guerrerista en Oriente Próximo. Recordemos que con aviones y misiles de crucero ha bombardeado Yemen. En Latinoamérica, la práctica colonial del Reino Unido se ve, por mencionar algunos casos, por ejemplo, en Guyana, por el apoyo a ese gobierno para intentar despojar a Venezuela de su territorio. Hablamos del Esequibo, rico en petróleo, además de tenerle congelado un patrimonio de oro a Venezuela. El otro tema también que hay que destacar, las Islas Malvinas de Argentina desde el siglo XIX. Reino Unido ha usurpado por las fuerzas esta zona para controlar los recursos hidrocarburíferos y por ser además considerada una de las reservas más importantes de peces en el mundo. Ahí están los movimientos para entender de qué hablamos hoy en el mapa. Vamos a analizar todos estos últimos movimientos. Nuestra invitada nos acompaña en directo desde Inglaterra. Es periodista, Nancy Carolina Graterol. Qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenida. Nancy, ¿nos escucha? Creo que no la tenemos. Vamos a confirmar, restablecer contacto con nuestra invitada. Marquemos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de Sputnik, que está titulando de la siguiente manera. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Lo tenemos allí. Advierten que el próximo gobierno británico va a afrontar serias dificultades con la mayor crisis
presupuestaria de los últimos 70 años, es lo que reseña este medio de comunicación. El próximo gobierno de Reino Unido se enfrentará al mayor desafío en lo que va de los últimos 70 años para cumplir con el presupuesto del Estado, así lo informa también otro medio dedicado a la economía. Citando al Instituto de Estudios Fiscales, el reto que espera al vencedor de las elecciones es mayor que el que ha afrontado cualquier gobierno desde al menos la década de 1950. Quien quiera que gane se verá acorralado por una deuda elevada, altos tipos de interés y bajo crecimiento. Procede además este medio de comunicación a reseñar que el Instituto de Estudios Fiscales cree que para cumplir con el presupuesto el nuevo gobierno británico tendrá que elegir entre opciones muy complicadas, entre alternativas que pueden barajarse recortes dolorosos del gasto en servicios públicos o una subida de impuestos que ya rozan máximos de casi 80 años. Una tercera posibilidad consiste en que el gobierno pueda recurrir también a fondos adicionales prestados y en este caso no logre estabilizar el nivel de deuda pública. Todo esto desprende de esa publicación que reseña también parte de lo que recogen las encuestas. Ni conservadores ni laboristas. La decadencia de los Tories. Ya volvemos. Analizamos la decisión asumida por el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, 4 de julio, la fecha de estas elecciones, entre los laboristas y los conservadores. Pero pareciera que ninguno tiene una respuesta clara a la situación actual que atraviesa ese país, que sigue financiando los conflictos en el mundo, entre ellos Ucrania. Nancy Carolina Graterol está con nosotros. Hola Nancy, ahora sí nos escuchas, bienvenida. Sí, por supuesto, gracias. Gracias por la invitación Nancy, queremos saber, ¿hay algo detrás de la decisión asumida por el Premier en medio de una situación caótica que atraviesa, por supuesto, el país? Altas tasas de inflación, niveles de pobreza extrema, una situación que además ha desgastado su propia economía, pero se abre frentes. El primero contra Irán y el segundo con Rusia. ¿Cómo entender este panorama? Ok, la comunicación sigue estando bastante difícil para entenderte, pero por supuesto que hay algo detrás de este anuncio. Obviamente, Rishi Sunak está tratando de evitar un voto de censura que ya estaba en planes, ¿verdad? Acá el partido Tory tiene un comité llamado el Comité de 1922, que es el que se encarga de recoger estos votos de censura por parte de sus parlamentarios. La otra razón es porque un día anterior hubo un anuncio muy bueno. Aparentemente la economía del Reino Unido ha salido de lo que es un estado de recesión y la inflación se ubicó en 2.8%, una cosa increíble, un poco más baja, por supuesto, que lo que habíamos recogido anteriormente. Creo que esto es algo que tenía que ocurrir. Si él no hubiese anunciado esta llamada a elecciones, el Parlamento se hubiese disuelto automáticamente el 17 de diciembre de este año y las elecciones serían hubiesen sido para enero. De alguna manera, Rishi Sunak, que tiene la diferencia entre Rishi Sunak y el candidato del Partido Laborista es aproximadamente de 20%. Pareciera que no tiene ninguna oportunidad de ganar estas elecciones y las perderá pues de una manera bastante con un margen muy grande y por supuesto porque el Partido Laborista después de casi 14 años está en esta situación, pues obviamente por el desastre de la pandemia del COVID, por lo que llaman aquí el costo, la crisis del costo de la vida, que en realidad pues lo que se esconde acá es básicamente empresas que están haciendo muchísimas ganancias a costa pues del trabajador, y por supuesto hay una cantidad de políticas que Rishi Sunak ha tratado de implementar que han sido un fracaso o no se han llevado a cabo. Hablando de políticas, ¿por qué recurrir a la campaña del miedo? ¿Por qué solicitar a través del gobierno que los ciudadanos británicos tengan enseres no perecederos, agua, alimentos, vituallas en una mochila? ¿Por qué recurrir a esta estrategia? ¿Será netamente electoral? Obviamente
Es electoral porque, bueno, tiene que haber un cambio de parlamento y una elección de parlamento, pero el mandato de Rishi Sunak ha sido un fracaso desde su comienzo. No ha llegado a calar aquí en la población. Los problemas se han ido acumulando. También hay una cantidad de escándalos de corrupción que se han ido develados pues, en el partido Tory. Increíbles y esto realmente le ha golpeado muchísimo a este partido y quizás sea una de las causas, principales causas de su posible, casi segura derrota en julio. Hay un tema del que poco se habla, Nancy, y es el tema de la migración. Recordemos que hay 650,000 ciudadanos indocumentados y de algunos también legales, porque es una demanda que nace del Reino Unido la presencia de esta mano de obra. Pero hay un acuerdo desde el año 2022 con Ruanda para aquellos que han ingresado de manera ilegal, dicen por botes, por barcos, sean deportados de manera inmediata. Esto no ha resuelto el verdadero problema de ese caos que el propio Reino Unido también se suma a generar en el mundo. Recordar que este plan terrible, ¿no? que mucha de la población acá estaba en contra de mandar gente para Ruanda, no se ha realizado, ha sido demorado porque las cortes de este país pues, y organizaciones han metido demandas contra el gobierno porque es ilegal. Entonces, hay un caso muy interesante acá. Rishi Sunak, al llamar las elecciones ahora en julio, también se está salvando pues, del desastre que va a ser esta nueva llegada de botes de refugiados que buscan una mejor vida, que buscan salir de estos países que han sido básicamente bombardeados o destruidos por Occidente. Y quizás también la guerra de Ucrania está también en el fondo, en esta llamada, súbita llamada a elecciones. Creo que dentro de los corredores de aquí del Parlamento se habla que Rishi Sunak no quería o no quiere ser un primer ministro en tiempos de guerra. ¿Un primer ministro en tiempos de guerra o tendríamos que preguntarnos un primer ministro que no quiere ver firmar la rendición de Ucrania? Nancy Carolina Graterol, gracias por tu tiempo para El Mapa, por compartir tu análisis con nuestros televidentes. Nosotros vamos a continuar con más, revisando nuestra foto. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los que ven allí justamente tienen que ver con que el gobierno del presidente de Rusia, Vladimir Putin, advertía que Rusia tomará represalias con ataques a aquellos objetivos británicos si Ucrania utiliza armamento de origen contra territorio ruso. Estamos hablando de armas británicas que podrían ser utilizadas contra objetivos en Rusia. Esa fue la amenaza del ministro de Asuntos Exteriores, David Cameron, el que ven en esa fotografía. Y es que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, afirmaba que podrían alcanzarse objetivos británicos en territorio ucraniano y más allá de sus fronteras. Esa era la respuesta rusa, ya que el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Cameron, declaraba que Kiev tenía derecho a utilizar equipos proporcionados por Londres para atacar objetivos rusos. Además, aseguró que en Ucrania se juega también la seguridad europea. Para analizar este escenario vamos a sumar en directo, nos acompaña desde Francia, experto en política internacional, Roberto Mero. Roberto, qué gusto tenerte en El Mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. A ustedes, por favor. Roberto, ¿por qué sigue el gobierno de Sunak, aunque ahora ha llamado a elecciones anticipadas, tocando los tambores de la guerra? ¿Por qué enfrentarse así a Rusia de manera casi irresponsable? ¿Qué está midiendo el premier? Yo creo que está midiendo la profundidad del pozo en la cual va a caer. Es esto lo que está midiendo. El llamado a elecciones anticipadas parece un suicidio político y es un suicidio político,
porque hay una diferencia de 20 puntos con los trabajístas, con los laboristas. Entonces, el tema es que no habiendo podido resolver el tema fundamental, que era su primer rol adelante de la guerra, en la guerra de Ucrania, y habiendo recibido una paliza militar, la OTAN e Inglaterra específicamente, una paliza militar, no le queda sino dejar el campo abierto para que vengan los trabajistas, los laboristas, que en definitiva van a seguir con lo mismo, solamente que con buenos modales. Fracasó en todo Sunak. Aparecía como un hombre de centro, terminó en el mismo campo de la ultraderecha que su antecesora. No solucionó el problema social terrible que produce el Brexit y que Estados Unidos tampoco le va a arreglar. Y una cuestión que es esencial. En esta guerra, digamos desde febrero del 22 hasta ahora, Inglaterra se había cortado sola diciendo, bueno, nosotros vamos a tener la primadona, el protagonismo militar en esta guerra, mientras la Unión Europea es una bolsa de gatos. La Unión Europea sigue siendo una bolsa de gatos, pero la vergüenza, digamos que se reparte entre varios. Sunak, si vos querés, lo que hace es absorber toda la vergüenza de Inglaterra, que parecía conocer a los chicos crudos, y no pasó nada. Es esto lo que rodea, es decir, los ingleses y el MI6, el MI6, el Servicio de Inteligencia, es la guardia de cuerpo, la guardia pretoriana de Zelensky, que está buscando paracaídas para saber si va a terminar su exilio en las Islas Tonga, o si va a ir a Washington, o si va a estar protegido por los ingleses. Breve, Sunak perdió el gobierno porque perdió la guerra, Zelensky perdieron la guerra, no saben cómo retirarse y entonces quieren hacer una salida, digamos, con una cortina de humo, que es el terror nuclear, etcétera, 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 que no es la posición americana. ¿Y cómo también se va Sunak del gobierno cuando ayer salían imágenes horribles del campo de refugiados en Rafah? Un bombardeo de Israel que ha masacrado a más de 50 civiles quemados, entre ellos niños. Y quien avala ese genocidio es Reino Unido. Recordemos que ante la respuesta también que hacía Irán contra Israel por haber atacado su sección consular en Siria, violando la soberanía de un tercer territorio, pues Reino Unido era uno de los países que también interfería con el lanzamiento de estos misiles. Ha bombardeado Yemen, no solamente posiciones militares, sino también civiles. En medio de todo este contexto, ¿cómo calificarías? No hay nada que calificar. Aquí hay una cuestión que es concreta y real, que es que no puede Inglaterra salir de su aislamiento militar, su aislamiento político y el aislamiento social que produce, su pérdida total de velocidad económica y política al haberse apartado de Europa. Insisto, la política europea hacia Israel, que tiene matices, en Francia es una cosa, Bélgica es otra cosa, los italianos son otra cosa, pero la carga se reparte. Nadie aparece como cómplice directo de Netanyahu y las políticas de la extrema derecha israelí. En el caso de Inglaterra, que ha querido jugar un rol protagónico en Ucrania o, digamos, como apoyo total a Netanyahu, se olvida que no es más ninguna potencia colonial que podía hacer lo mismo que en 1917. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que los americanos arreglan por otro lado y no llaman, no le responden el teléfono a Sunak. De un lado. Del otro lado, las cosas, la base fundamental de la ayuda militar a Israel puede venir de Francia, como viene de Francia, puede venir algunas cosas de Alemania, como vienen, pero digamos en perfil bajo. Los ingleses son muy bocones, Sunak todavía peor,
quiso reemplazar desde el extremo centro al ultraderechista Johnson y ahora se rompió los dientes. No olvidemos nunca que el tema que la Corte Penal Internacional haya ciblado a Netanyahu es una derrota política total, solamente que Europa la toma y divide la carga en 22 estados. Los ingleses absorben su fracaso solos. Este es el secreto. Roberto, te pido que nos acompañes a revisar nuestra leyenda para poder revisar cuál es la respuesta del Reino Unido. En medio de una campaña de miedo y en medio también del anuncio de elecciones anticipadas, esto es lo que decía el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Reinventaremos el servicio nacional, decía Sunak, para el Reino Unido de hoy. Todos los jóvenes de 18 años tendrán que cumplir este nuevo servicio nacional independientemente de su procedencia o de dónde vivan en el Reino Unido. Roberto, una medida desesperada. ¿Esta es la estrategia de Sunak antes de irse del poder? Digamos que Sunak es un personaje más de la cadena de poder. Si nosotros consideramos que los conservadores y los laboristas son diferentes, digamos, profundamente, que hay una lucha ideológica, nos estamos equivocando. Acá en Europa, a partir, digamos, de la concentración de poder en manos de los monopolios, digamos, desde hace 30 años, estas son sustituciones de administrador. Hoy está Sunak, mañana va a necesitar Stem. Cambian únicamente de figurita hasta que se cae su popularidad. Esto es todo. El que veta ya anunció que el laborista, digamos los laboristas que son quizás los candidatos a la toma del poder, es una toma de la administración. El apoyo a Israel es un apoyo claro y neto a la ultraderecha, es un apoyo claro y neto a una colonización del Medio Oriente ante el peligro, digamos, de cambio formidable del Medio Oriente a una posición, digamos, unida, que hasta el momento están desunidos, y juega Inglaterra, quiere jugar de primadona, pero no le dan las fuerzas, ni políticas ni económicas, como vos acabas de decir, no pueden ni siquiera resolver el tema de sus inmigrantes, no lo pueden resolver, esto se acabó. Pensar que los laboristas van a hacerlo es creerse que estamos en 1950 y no es así. Ahí está. Se responde nuestra pregunta. ¿Reino Unido una decadencia política? Sí. ¿Social? También. ¿Y económica? Hay que sumarle dentro de la ecuación. Roberto Mero, gracias por tu tiempo para el mapa. Gracias por compartir tu análisis hoy en Telesur. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Ultraderecha. Europa avanza hacia la ultraderecha aunque Reino Unido haya salido del bloque europeo. No se escapará de la realidad de evaluar el fracaso del Brexit y el mal manejo de las políticas sociales. Recordemos que Reino Unido ha llegado a un acuerdo con Ruanda en abril del año 2022 para enviar al país africano a los migrantes que hayan llegado indocumentados. Y esto no ha resuelto el gran problema. Ningún país europeo se hace cargo del caos que generan con esa política colonialista y de robo de activos y recursos estratégicos para seguir enriqueciendo a sus élites. 2. Sin salida. Rishi Sunak no quiere estar cuando se firme la rendición con Ucrania, un conflicto que ha financiado de todas las maneras posibles. Un país que ha preferido embargar su economía y abrirse distintos frentes por involucrarse de manera directa contra Rusia e Irán. La advertencia de Moscú por el anuncio del ministro británico de Asuntos Exteriores Cameron de usar armas proporcionadas por Londres para atacar objetivos dentro de Rusia ha convertido a su propio país en un objetivo latente. Ahora ha aprovechado para infundir la gran campaña de miedo en medio de las elecciones anticipadas. 3.
Decadencia política. Los electores británicos el 4 de julio no tienen opciones reales en ofertas electorales que logren mejorar las condiciones y garanticen un futuro digno de los conservadores. No van a admitir ni ellos ni los laboristas lo mal que están las cosas. Tampoco tienen respuestas concretas. La casi década y media de gobierno de los Tories, desde Cameron hasta Rishi Sunak, pasando por Theresa May, Boris Johnson y Liz Truss. Hoy Reino Unido tiene 4.3 millones de niños en pobreza, 2.5 millones de personas que tienen que recurrir a bancos de comida, 7.5 millones en lista de espera para operaciones en sanidad pública, un incremento neto de 650,000 inmigrantes al año. La inmensa mayoría de ellos legales, porque Londres así los necesita. Las estadísticas son demoledoras. Nos preguntamos si este será el fin de un legado político en Reino Unido. Esto no te lo cuentan otros medios. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.